Muy bien, hermanos, Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 17. Tan solo vamos a leer el 17, aunque vamos a exponer hasta el final de la carta, hasta el 25, pero vamos a leer el 17 a manera de introducción. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, en esta noche terminamos el estudio de la carta a los Hebreos, un estudio que nos llevó a lo largo de 50 prédicas por las profundidades de la riqueza doctrinal sobre la supremacía de Cristo. Creo que es de las cosas más enriquecedoras, en donde el argumento que utiliza el escritor bíblico frente a esta comunidad que eran judíos y que habían profesado creer en el Señor Jesucristo, toda esa exposición que se hace frente a todas aquellas sombras que encontramos en el Antiguo Testamento, pero que apuntaban a Cristo y que se cumplen plenamente en Cristo, fue tremendamente enriquecedor. Máxime cuando en estos tiempos en iglesias cristianas no logran ver el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento en la persona del Señor Jesucristo, tanto que incluso hay un movimiento en el día de hoy, judíos mesiánicos, que son cristianos de estas latitudes, que están dando pasos hacia el judaísmo, y es un patrón que se viene dando, que primero dan pasos hacia ese movimiento judío mesiánico, y muchos de ellos están terminando en el judaísmo ortodoxo, dándole la espalda al único camino de salvación y de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Es una cuestión terrible. Con alguien comentaba y le decía, es que es tan solo leer el Nuevo Testamento para que uno se dé cuenta de la insensatez de tratar de judaizar a los cristianos gentiles como somos nosotros. Nosotros no somos de nacionalidad judía, pero retomar y tratar de tomar algo que nos es ajeno y que aún en las mismas escrituras, a simple lectura del Nuevo Testamento, vemos que es una torpeza. Hemos entonces ido a las profundidades de la riqueza doctrinal sobre la supremacía de Cristo. También en estas 50 prédicas en la exposición de esta carta hemos visto que el escritor ha hecho las más fervientes exhortaciones a que nos mantengamos firmes en la fe, tanto a los receptores originales como obviamente a nosotros. También hemos visto en esta carta las más duras advertencias sobre dar marcha atrás, dándole la espalda a aquel que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Tal vez de las advertencias más fuertes que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento son las advertencias que encontramos en la carta a los Hebreos sobre dar marcha atrás de la fe en Cristo Jesús, la apostasía. Y también, y esto fue en los últimos sermones especialmente, nos confrontó con lo que se exige de aquel que se dice creyente, con lo que se exige, aquel que dice yo he creído, he depositado mi confianza en Cristo Jesús. Eso se llama una profesión de fe, o sea, que ha profesado creer en el Señor Jesucristo. Esa ha sido una afirmación. El escritor de Hebreos nos ha llevado a mostrar lo que exige en la vida de ese que se dice creyente, lo que se exige, y es básicamente tener una vida acorde a lo que se dice ser, tener una vida coherente a lo que se dice ser, a lo que se proclama, soy cristiano, y que eso se muestre en la vida. De allí, en estos últimos puntos del capítulo 13 de Hebreos, es que hemos puesto un título a toda esta serie de predicaciones sobre este punto en especial, y es esa confrontación con lo que se exige de aquel que se dice ser creyente, y es tener una vida acorde. La fe verdadera exige una vida verdadera. Eso es lo que hemos estado viendo. Hemos profundizado en esta carta en todos estos temas, pero en la última parte nos hemos quedado en esta parte de la responsabilidad, cuando nos hemos proclamado creyentes, porque hemos
creído en el Señor Jesucristo, la responsabilidad que tenemos con mostrar con nuestra vida la obra que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, lo que se espera del cristiano es un alto estándar de vida moral como resultado, como fruto de la obra redentora que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que se espera, una vida en santidad. Después de la obra de redención que Cristo ha hecho en nosotros, es una incongruencia llevar una vida que no se distinga en nada con los que no han creído en el Señor Jesucristo y que están muertos en delitos y pecados. Eso es lo que se espera del creyente. Ahora, sin la obra de Dios en una persona, una vida santa es algo imposible. Es algo que no se puede lograr a punta de esfuerzo humano. Pueden haber esfuerzos éticos y uno puede ver personas correctas, entre comillas, pero una vida santa, de acuerdo a la ley moral de Dios, pero especialmente en reconciliación con el Señor y creciendo en santidad, no se logra a punta de esfuerzo humano. Es la obra de Dios. Sin embargo, aquellos en los que Dios ha obrado en esta vida, pues aunque Dios ha obrado en nuestra vida en redención y nos ha dado su Santo Espíritu, una vida en santidad tampoco se va a lograr si el creyente no hace lo que le corresponde. Esto es una vida en santidad. El solo esfuerzo humano no va a lograr, pero cuando Dios ha hecho su obra en nosotros, pues tampoco se va a tener una vida de santidad si nosotros no hacemos responsablemente lo que nos corresponde. Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, esa vida de testimonio no va a florecer. Si el creyente no se somete a lo que Dios le insta a hacer en su palabra, ahora que está capacitado por el Espíritu Santo de Dios, pues básicamente no habrá tal vida en santidad. Y la fe verdadera exige una vida verdadera. Cuando yo proclamo ser cristiano, lo peor que puede suceder es que yo me proclame cristiano y que la gente vea una inconsistencia en mi vida. Más bien no lo diga. Tenga temor de Dios. Eso se llama ser cristiano nominal, simplemente de nombre, pero su vida no evidencia que realmente haya sido hecho una obra de redención. Y esto es lo que hemos estado viendo en este último capítulo. El escritor inspirado en este capítulo ha dado dirección en varios campos o diferentes campos éticos de la vida del cristiano: la responsabilidad con los otros, la responsabilidad conmigo mismo, la responsabilidad con la comunidad, la responsabilidad con respecto a los de afuera. Y ha tocado diferentes campos éticos, o sea, de comportamiento en nuestra vida, del proceder de nuestra vida. Y ha traído en este capítulo un ejemplo, un testimonio de una vida en Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que él ha traído? No sé si lo recuerda. La vida de aquellos pastores que les enseñaron y les predicaron la palabra del Señor a esta comunidad. Ese es el ejemplo que ha traído para que ellos vean: miren, esta vida, ustedes tienen un ejemplo, lo conocieron. Ahora, cuando trajo ese ejemplo, el escritor de Hebreos se está refiriendo a hombres que agotaron su vida, porque vimos que la referencia que se hace es a personas que ya murieron. O sea, personas que hasta el último aliento de su vida lo dedicaron a glorificar al Señor con su vida misma y con su testimonio. ¿Qué más les ha recordado en este llamado a tener una vida coherente a lo que se dice ser? También les ha recordado que nuestro Señor Jesucristo está allí siempre y de manera permanente para nutrirnos, y a Él podemos acudir. Y Él nos da de su gracia, de su ayuda, de su poder y de su guía. Todo esto está a disposición de su pueblo en una forma permanente. Allí fue cuando llegamos a ese versículo donde dice: Jesucristo es el mismo ayer
y hoy y por los siglos. Que por cierto es un versículo que nos sabemos, pero no lo habíamos visto dentro de su contexto. Y el punto es que cuando les ha presentado el ejemplo de aquellos pastores, pero que son temporales, porque incluso ya han partido, ya han muerto, el escritor bíblico trae a algún pastor, al pastor de pastores, que sí permanece y al cual nosotros podemos acudir, y que toda esa disponibilidad es permanente para nosotros como creyentes. Este es el argumento que ha estado utilizando el escritor de Hebreos. Y la carta finaliza con un último y muy importante recurso con el cual nosotros los creyentes contamos para que nosotros podamos vivir una vida en Cristo que sea acorde a lo que decimos ser creyentes, cristianos. ¿Cuál es este último recurso? ¿Cuál es este recurso valioso que el Señor mismo ha dado a los suyos y que nos sirve para que nosotros echemos mano de Él para que podamos vivir una vida acorde a lo que decimos ser? Son los siervos que Dios ha dispuesto para guiar a su pueblo por medio de la palabra, los pastores. Esto es lo que dice precisamente el versículo 17. Leámoslo una vez más. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, ya este oficio ha sido mencionado, y lo acabo de mencionar en la introducción. Primero, los pastores que les hablaron la palabra de verdad en épocas pasadas, pero esos pastores ya no están. Está el testimonio, que debe ser considerado y verlo como ejemplo. Eso es lo que le escribía a esa congregación. Tal vez muchos de ustedes no tengan la misma vivencia que estas personas a las que se les escribió se refiere, que es tener unos pastores que agotaron sus vidas en un servicio fiel al Señor. Pero aunque nuestros pastores que hayamos tenido tiempo atrás no hayan sido perfectos, como no lo es ninguno, de seguro hay muchas cosas de su firmeza que nosotros podemos alimentarnos en nuestra vida diaria. Yo tuve un pastor que no tenía tal vez el mayor conocimiento teológico, de hecho eso no es liviano, es grave. Sin embargo, era un hombre apasionado por Dios, apasionado por el Señor. Para él las cosas del Señor eran lo primero y agotó su vida en servirle al Señor. Obviamente el no conocimiento de la palabra del Señor trae graves problemas en la congregación, y las vivimos en esa congregación, gravísimos problemas. Pero retenemos lo bueno. Ahora, también ha hablado de este oficio en alguien que básicamente todo esto apunta es a Él y al Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el pastor de pastores. Él gobierna a su iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él está vitalmente interesado en el bienestar de la iglesia. Él es el protector de su iglesia. Él es el que edifica la iglesia y Él es el que la direcciona sabiamente. Así que cuando está hablando de pastores, no es primera vez que lo hace como esos recursos que Dios ha dado a la iglesia para que echen mano de ellos, para que vivan una vida coherente a lo que dicen ser. Los que ya han pasado, el que permanentemente está allí y que gobierna a la iglesia. Ahora, cuando decimos que podemos echar mano del Señor Jesucristo porque continuamente está allí en una disposición permanente a suplirnos, muchas veces eso queda como de manera etérea. ¿Cómo Cristo gobierna la iglesia? ¿Cómo Cristo manifiesta su amor, dirige, exhorta, nutre, corrige y da crecimiento a la iglesia? ¿Cómo gobierna Cristo su iglesia? Muy bien, recuerden que Él dijo: les conviene que yo me vaya y enviaré al Consolador, a otro. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo o el representante de Cristo. Cristo gobierna la iglesia a través del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo guía a la iglesia a través de su palabra revelada, la Biblia.
¿Y cómo lo empezó a hacer? El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos, a los apóstoles, para que ellos registraran la verdad. Los apóstoles entonces pusieron el fundamento, que es la doctrina apostólica. La dirección que se le dio a los apóstoles y por los apóstoles es que ordenaran en cada iglesia local ancianos en cada iglesia. Así que creo que usted está siguiendo el hilo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la dirige, la nutre, la exhorta, la edifica. ¿Y cómo la gobierna? Su Espíritu Santo obrando. ¿Y de qué manera? Pues a través de la revelación de la palabra, inspiró a los escritores bíblicos, los apóstoles pusieron el fundamento, la doctrina apostólica. Y sobre ese fundamento, la instrucción a ellos era que nombrara ancianos en cada iglesia local para que cumplieran una labor. Y creo que usted está viendo el hilo de la manera como Cristo gobierna a la iglesia y cumple su papel de nutrir, de direccionar, de exhortar, de dar crecimiento. Mira cómo Lucas describe en Hechos de los Apóstoles. Vayamos a Hechos 14:23 sin perder el texto de estudio. Mira cómo Lucas describe en Hechos de los Apóstoles cómo Pablo establecía ancianos en cada iglesia local que era fundada. Hechos 14:23. ¿Estamos allí, hermanos? Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, preste atención a esto. En sus viajes misioneros, y esto es lo que está mencionando, en cada una de las iglesias fundadas constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Por qué lo hizo así el apóstol Pablo? Es un direccionamiento que tenía. Ellos pusieron el fundamento, la doctrina apostólica. Pero los apóstoles, así como los pastores que se estaba refiriendo a esta congregación, son temporales y murieron, pero dejaron el fundamento. ¿Cómo entonces Cristo, su Espíritu Santo, iba a continuar dando a la iglesia lo que necesita a través de su palabra, sin lugar a dudas? Pero en la instrucción de la palabra, Dios quiso dar dones, regalos a la iglesia, y dentro de ellos están los pastores y maestros. Cada iglesia local, en cada iglesia local se debía ordenar ancianos para que cumplieran la labor, para que gobernaran la iglesia, enseñaran la palabra, dirigieran, exhortaran, corrigieran, gobernaran. Mira lo que le dice a Tito el apóstol Pablo en Tito capítulo 1 versículo 5. Tito capítulo 1 versículo 5. Dice, y ya voy a ir al punto. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que Cristo gobierna su iglesia. ¿Y cómo gobierna su iglesia? Finalmente gobierna su iglesia mediante los pastores. Esos pastores deben regirse celosamente por la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, inspiró a los escritores bíblicos. Los apóstoles dejaron el fundamento, la doctrina apostólica, que es donde nosotros estamos parados, fundamentados, cimentados. Pero se debía nombrar ancianos para que siguieran cumpliendo esa labor. Cristo gobierna a la iglesia mediante el gobierno de los ancianos de la iglesia local. Pero ese gobierno no debe ser amañado. Los pastores deben regirse celosamente por la palabra de Dios, porque ellos son administradores del gobierno de Cristo en su iglesia. En otras palabras, no es
La única cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es el que la gobierna y el que la dirige, pero lo hace a través de varones con unas características y capacitados por el Espíritu Santo para que sean sus esclavos y sus siervos y lo hagan nutriendo a la iglesia, predicando la palabra, gobernando a la iglesia. Pero solamente lo harán bien cuando ellos estén fundamentados en las Escrituras, la doctrina apostólica, la inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles, el Espíritu Santo como vicario de Cristo, representante. Esa es la manera como Cristo gobierna a la iglesia. Por eso, y volviendo al texto de estudio, el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y volvemos a ese oficio importante que es un regalo que Dios nos da a todos los creyentes. Uno, aquellos que agotaron su vida y en lo cual debemos meditar en un testimonio hasta su último aliento de vida. Dos, aquel que es permanentemente el que suple para la iglesia, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de su gobierno, y su gobierno para la iglesia es a través de ancianos. Ese es el plan de Dios. Ahora, tristemente se ha desdibujado de tal manera este oficio que a veces hay una resistencia en el corazón a algo que es un plan y un diseño divino, no para exaltación de los hombres, no para aquel que está presidiendo, sino para la gloria de Cristo. Cristo gobierna a su iglesia por medio de los ancianos de la iglesia local, pero esos ancianos deben estar fundamentados, arraigados y celosamente gobernando con la instrucción y la dirección que la palabra del Señor le impone para que lo hagan. Es por esto que el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, después de explicar esta parte del gobierno de Cristo a esa iglesia, podemos claramente entender que cuando como cristianos nos sujetamos y obedecemos a los pastores que Dios ha establecido, nos estamos sujetando y obedeciendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es el que gobierna la iglesia. Pero en esto, amados hermanos, hay una lucha debido a nuestra pecaminosidad. Nosotros tenemos una resistencia innata. Nosotros tenemos una resistencia que brota de nuestra naturaleza caída hacia las figuras de autoridad. Hay una resistencia en ello. ¿Cuál es la gran lucha de las esposas? Hay una gran lucha para la sujeción hacia sus esposos. ¿Cuál es la gran lucha de los adolescentes? Sujetarse a las autoridades y sujetarse a sus padres. Pero también hay una gran lucha dentro de los creyentes para la sujeción a los pastores. Cuando nosotros entendemos que es un regalo que Dios da a la iglesia, un medio para que nosotros echemos mano de ello, para que vivamos vidas coherentes a lo que decimos ser, y que finalmente en la sujeción y obediencia a ellos estamos básicamente obedeciendo a Cristo mismo, eso debe ir cambiando y quitando esa resistencia que brota de nuestro ser. Porque si yo miro al hombre de barba allá adelante, yo simplemente hay momentos donde no me voy a ver motivado a sujeción y obediencia, no me parece. Ahora el punto es que mientras él esté ceñido a las Escrituras, el punto es que la sujeción y la obediencia a él será la sujeción y obediencia a Cristo mismo, y esto redundará y tendrá un fruto en nuestra vida. Esa sujeción a estos pastores y esa obediencia es siempre y cuando ellos mismos estén sujetos a su palabra, enseñando y gobernando celosamente regidos a las Escrituras. Ahora, no todo está estipulado en detalle en su palabra en cuanto al gobierno de los ancianos.
Habrá cosas que los pastores de la iglesia determinarán en donde no se viole ningún principio bíblico, pero tendrán que tomar una determinación. Eso hace parte del gobierno. Y allí, amados hermanos, y como le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, a la primera de Corintios en el capítulo 1, no vaya ya, dice, miren, que tengan todos un mismo sentir, pensando lo mismo, dirigiéndose hacia un mismo lado. Lo que está claro en la Escritura, y directamente lo habla la Escritura, y el pastor se sujeta en ello y ordena, para un verdadero creyente no hay ningún problema. Pero aquellas otras cosas donde también se debe tomar determinaciones, usted se imagina cuántas ideas y cuántas opciones brotan de todas las cabezas que estamos presentes en una congregación. Pero el orden que Dios ha dado a la iglesia y para bendición de la iglesia es que haya un gobierno, el suyo, que es la cabeza, por medio de los ancianos. Aún en esos detalles, no es un gobierno arbitrario o de direccionamientos caprichosos al que estamos nosotros llamados a sujetarnos, de ninguna manera. Si hay un pastor que está haciéndolo de esa manera y obviamente repercutiendo en la vida y el crecimiento de la iglesia, nosotros debemos huir de allí. Pero si los pastores gobiernan conforme a las Escrituras y sujetos a ellas, no se admiten salvedades a esta sujeción. No es pero o sí. No, mientras ellos estén sujetos a las Escrituras, aún aquellas determinaciones y decisiones que no violen ningún principio y que tengan que ver con la operatividad y el direccionamiento de la iglesia, y el creyente entiende que esa autoridad le ha sido delegada por Dios por una cuestión de orden y para beneficio de la iglesia podrá caminar en armonía hacia una misma dirección. Alguien escribió, estos hombres tienen el derecho de determinar la dirección de la iglesia, de presidirla, de enseñar la palabra en ella, de reprobar, reprender y exhortar. Tienen el derecho. Ese derecho se lo ha dado Cristo. Es como el derecho que le ha dado Cristo a los varones de liderar sus hogares. Cuando esto se entiende, el hogar florece. Cuando los roles no se cumplen al interior de un hogar, hay caos, hay conflicto, hay un pulso. No es una cuestión de superioridad, ni en el hogar ni en la iglesia. Es una cuestión del orden de Dios para beneficio de su cuerpo. Ahora, no es la labor de los ancianos imponer esa autoridad. Los creyentes deben sujetarse voluntariamente. Ahora, voluntariamente no significa opcionalmente. Es un deber del creyente sujetarse, pero es una sujeción que parte de la determinación a la que me veo impulsado por las Escrituras. Y quiero volver a repetir este punto. Miren, un pastor no debe imponerse a punta de fuerza. La única manera en que pueda ejercer aquello que lo ha llamado el Señor es porque haya una sujeción voluntaria de los miembros. Pero esa sujeción voluntaria no es opcional. Es una determinación que el creyente toma impulsado por lo que ve en las Escrituras. La Escritura le insta, la Escritura le obliga a tomar esa determinación de sujetarse voluntariamente a los pastores. Un caso paralelo, y ya lo he mencionado, que nos sirve como ejemplo, es el papel de autoridad que Dios estableció para el esposo y la sujeción de su esposa. Miren, muchos varones se desgastan tratando de que sus esposas se sujeten a su autoridad. Esa no es su labor. Esa no es la labor del esposo. Ellas deben sujetarse voluntariamente.
porque así se los exige el Señor. Pero no es por una imposición forzosa del varón. Él debe liderar sabiamente, esa es su responsabilidad ante Dios y por la cual va a dar cuentas. No debe ceder su liderazgo, pero no debe ser el guardián que impone que se tiene que sujetar la esposa. Él debe liderar y esa es su responsabilidad delante de Dios. Pero son ellas las que deben sujetarse y sobre esto le rendirán cuentas a Dios. Pero no es uno el que se impone. Y este es un ejemplo también para los pastores. Los pastores deben ejercer un liderazgo, deben gobernar, deben liderar. Pero claramente la sujeción se dará de manera voluntaria, impulsados por la palabra del Señor, porque así Cristo lo ordena, no por imposición. Ni siquiera tiene que ver el carácter fuerte que tenga un pastor, que es necesario ciertas características para gobernar, sin lugar a dudas. Pero cuando la congregación madura y entiende el plan de Cristo para la iglesia y que Cristo es el que está gobernando la iglesia como a Él le plació hacerlo y estructurarlo, amados hermanos, hay madurez, hay armonía, lo que también se puede ver en el paralelo de la vida en el hogar matrimonial. Ahora, esa obediencia y esa sujeción a los pastores va a redundar en una vida de testimonio probado y ejemplar. ¿Por qué? Porque finalmente, y si los ancianos están gobernando y enseñando bien, la obediencia y sujeción a los pastores finalmente será la obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Y por lo tanto, obediencia y sujeción a Cristo mismo. Y por eso habrá fruto en la vida y entonces se podrá tener una vida coherente a lo que se dice ser. Es un regalo que Dios ha dado a la iglesia, tanto a aquellos que ya nos precedieron como a aquellos que los suceden en la verdad, la sucesión de la verdad, para beneficio de la iglesia. La sujeción a los pastores, si ellos lo están haciendo bien, será sujeción a la palabra. La sujeción a la palabra será sujeción a Cristo. Y cuando hay sujeción a Cristo y a su palabra, ¿cuál es el resultado en la vida? Hay un fruto, hay una vida en santidad, hay un crecimiento en la vida cristiana, hay una madurez en la vida cristiana. Y eso está confirmado con la razón que da el escritor de Hebreos del por qué se deben sujetar y obedecer a sus pastores. El versículo 17 continúa diciendo: porque ellos, ¿estamos allí? Más adelantico de la primera parte dice: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Miren, hermanos, el hecho de que los pastores tengan que dar cuentas, como nos dice este texto, nos recuerda que finalmente su labor está sujeta a Cristo, porque se los demanda, se los exige Cristo. Ellos han de dar cuenta, pero esa expresión "han de dar cuenta" nos lleva a que tienen una responsabilidad delante del Señor. Y nuestra sujeción a ellos finalmente será una sujeción a Cristo mismo. ¿Por qué obedecer y sujetarse a los pastores? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hay una responsabilidad. Lo peor que puede suceder a una iglesia es tener un pastor que en vez de gobernar quiera darle contentillo a todas las personas. Yo no quiero incomodar a nadie, yo no quiero tener problemas con nadie, yo a todo mundo le digo sí, 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 sí. Eso no es gobernar. Y ya dejé claro que no se trata de una tiranía, ya dejé claro que no se trata simplemente de direccionamientos caprichosos.
Pero se requiere que el pastor tenga en su mente clarísimo que a quién le tiene que dar cuentas. A Cristo es al que le tiene que dar cuentas. Es terrible un modelo de gobierno que nosotros no vemos en las Escrituras, que es el congregacional en este sentido. Nosotros somos congregacionales en un sentido que voy a explicar. Pero hay gobiernos congregacionales que básicamente es esto. La iglesia, los miembros de la iglesia son quienes gobiernan, nombran una junta y la junta contrata a un pastor. El pastor puede ser incluso ajeno de la congregación, pasan hojas de vida, miran el perfil que necesitan, lo contratan. Si ven que los diezmos y la asistencia va bien, continúan su contrato. Si ven que no hay fruto, lo despiden. Y finalmente, ¿a quién debe cuentas el pastor? A la junta. La congregación es la que decide. ¿Qué libertad, qué autonomía tiene el pastor para cumplir su papel bajo ese tipo de presión? Nosotros no vemos esto en las Escrituras. Nosotros vemos que la congregación está representada en el Consejo de Ancianos. Y el Consejo de Ancianos gobierna a la iglesia. Los pastores gobiernan a la iglesia como quienes han de dar cuenta a Cristo. Y los pastores brotan ¿de dónde? De la misma iglesia. No son contratados a través de hojas de vida. Y todo esto, ¿qué significa? Todo esto significa que cuando vemos el modelo bíblico y nos sujetamos a él, claramente el gobierno de Cristo en la iglesia, conforme a su modelo, empieza a dar un fruto en la congregación. Sí, ellos han de dar cuenta a Dios. A Dios. Su búsqueda no es de aceptación en las personas. Es una terrible situación. Un hombre que preside una congregación y lo que está buscando es aceptación. Buscar aceptación. No, amados, la aceptación que busca los pastores que gobiernan la iglesia es la aceptación de Cristo en cuanto a su labor cumplida. Eso es lo que nos recuerda esa expresión, como que han de dar cuenta. Ahora dice, porque ellos velan por vuestras almas. Hay algo en el idioma original que la traducción no nos permite ver cuando dice, porque ellos velan por vuestras almas. Lo primero que nosotros entendemos por velar es que ellos vigilan, tienen una responsabilidad de cuidado por nuestra vida espiritual. Pero en el griego que nosotros leemos, cuando ellos velan por vuestras almas, ¿qué es lo que inmediatamente nosotros entendemos? Que ellos están pendientes y guardan y vigilan por nuestro ser y nuestra vida espiritual. Pero en el griego esta expresión nos da a entender que esta tarea es tan seria que incluso ellos pierden el sueño ante estas responsabilidades. Eso es lo que dice en el idioma original. Aquel que gobierna la iglesia, como que ha de dar cuentas a Dios, incluso pierde el sueño ante esa responsabilidad. Un comentarista bíblico al respecto dice, aún pierden el sueño, pues tienen muy claro las palabras que Dios le dijera a los que cumplen su oficio. Y se refiere específicamente a Ezequiel. Vayamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Así que no es que no esté en armonía con el resto de las escrituras que los pastores velen en el sentido de cuidado, en el sentido de protección y de formación por las almas. Pero la expresión realmente quiere decir que el que cumple bien su papel incluso pierde el sueño. ¿Y qué es lo que quiere decir con esta expresión? La gran responsabilidad que se le ha concedido y que se le exige
Ezequiel 3:17 muestra la labor que tiene, y podemos entender la expresión de que aún pierden el sueño. Hijo de hombre, ya que aunque aquí le está hablando un profeta, básicamente la labor del pastor a la predicación de la palabra y en el gobierno de la iglesia tiene un paralelo perfecto con lo que le dice aquí al profeta Ezequiel. Le dice el Señor a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Un atalaya era un hombre que estaba en un lugar muy alto de la muralla y que veía cualquier peligro que hubiese. Dice: oirás pues tú la palabra de mi boca, que en nuestro caso es ¿qué? Las Escrituras, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Usted se da cuenta del nefasto mal que le viene a una congregación cuando lo que busca los hombres que la gobiernan es agradar y buscar aceptación. No, amados hermanos, quienes gobiernan la iglesia, Cristo gobierna su iglesia a través de ellos, tiene la labor de señalar el mal proceder, y si no lo hacen, su responsabilidad será delante de Dios. El gobierno de Cristo por medio de los pastores es una bendición para la vida de los miembros de su iglesia cuando se realiza responsablemente, y en la medida en que haya de nuestra parte sujeción y obediencia a su enseñanza y dirección, pues el resultado en nuestra propia vida va a ser notorio. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando al plan de Cristo para su iglesia, nos estamos uniendo a la estructura bien aceitada, por utilizar una metáfora, un símil, bien aceitada de algo que Dios mismo ha diseñado para su iglesia. Pero todo lo que vaya contra ello y todo lo que nosotros le permitamos dar rienda dentro de nosotros, sin lugar a dudas, será tropiezo para nuestra propia vida, madurez, testimonio y paz espiritual. Ahora, nuestra sujeción y obediencia también va a resultar ¿en qué? En un ministerio más gozoso y efectivo para aquellos que el Señor ha llamado para esta labor. Por eso el versículo 17 termina diciendo: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Alguien escribió: cuando los miembros se niegan a obedecer y no le tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Si ellos, hablando de los miembros, hacen que la vida y obra de los dirigentes sea difícil, ellos mismos serán los perdedores. Los dirigentes pueden dar testimonio ante el Señor de que han advertido a la persona descarriada y rebelde y resistente que escogió seguir por ese camino. Hermanos, hemos visto
Lo que Dios provee para su iglesia en estas exhortaciones finales, para que nosotros echemos mano y que podamos tener una vida coherente a lo que profesamos ser, creyentes y cristianos. Y hay elementos en los que ellos no le dan un matiz desdibujado y la Escritura no le da pena decirlo. El Señor ha dado un gobierno a la iglesia de pastores con un propósito. Eso nosotros no tenemos por qué ni ocultarlo, ni minimizarlo, ni esconderlo un poco, alineándonos con el pensamiento de este mundo en el que no se quiere tener ninguna figura de autoridad, en donde quisiésemos imponer para la iglesia una democracia perfecta. La iglesia y el gobierno de la iglesia no es una democracia, es un reino, el reino de Cristo sobre su iglesia, con unos esclavos que administran su gobierno con una legislación clara a la cual deben sujetarse. Cualquier resistencia a este diseño divino, sin lugar a dudas, repercutirá en perjuicio propio de los creyentes. Ejemplos: los hebreos, a los que se les escribió la carta. Ejemplo: los corintios, a los que se les escribió la carta. Ejemplos positivos: los filipenses, los discípulos de los apóstoles, Timoteo, Tito. Una sujeción, no al hombre por el hombre, no al hombre por sus virtudes, no al hombre ni siquiera por sus capacidades. Una sujeción a esos administradores del gobierno de Cristo, porque significa una sujeción a Cristo mismo. Redunda en nuestra vida diaria, en nuestro testimonio, en nuestro crecimiento y en nuestra madurez, sin lugar a dudas, porque es la sujeción a Cristo y a su bendita palabra, y los pastores son administradores de esto en la iglesia. Ahora, la conclusión de la epístola es bastante personal y voy a ser breve en ello. Nosotros encontramos en esta conclusión final pedidos de que se ore por él. El escritor bíblico pide por ello. También el escritor bíblico ruega a Dios por ellos, por los receptores de la carta. También encontramos exhortaciones a recibir la carta a pesar de que es exhortativa. También finalmente encontramos unas noticias breves que se aprovechan en la despedida para hacerle conocer a la congregación. Hay saludos a terceros y las comunes despedidas finales. Ahora, y esto quiero resaltar de esta despedida. Esta despedida es muy importante porque nos deja entrever que el autor de la carta era o cercano a esta congregación o muy probablemente alguien que había servido en ella. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes han notado el tono de la carta en sus exhortaciones y en su amor. Y esto muestra que un buen pastor, que realmente es un regalo para la iglesia, no se va a detener a dar las más duras advertencias. ¿De qué le sirve a una congregación que un pastor se empeñe en mostrarte que tú eres un campeón y que el Señor está embelesado contigo, cuando no señala las inconsistencias de tu vida y el pecado que debe ser corregido, con todo el mal que eso trae para la vida del creyente? Así que es importante al mostrar esta cercanía que tiene con la congregación, porque si es una persona lejana que simplemente está hablándole de lejos a ellos y yo sé cuál es el problema y les escribo a lo lejos, no. Eso muestra que este hombre tenía una cercanía con esta congregación, lo conocían y su interés no era simplemente ser aceptado, su interés era honrar a Cristo con la labor que le había hecho y que ellos crecieran en santidad, que tuvieran una vida coherente a lo que decían ser. Dice el versículo 18, orad por nosotros.
pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahora, aunque él, y esto todavía no vemos la cercanía que él tiene con la iglesia, aunque esta es una carta con las más duras advertencias, cuando nosotros nos encontramos en este tono de petición, de oración por ellos, en otras palabras, por sus pares que estaban cumpliendo la misma labor y que estaban posiblemente con él, pues lo que estamos viendo es que así tenga la firmeza de dar las más duras advertencias, también tiene la humildad de suplicar porque se le asista en oración para la labor que tiene. Dice, deseando conducirnos bien en todo. Y esto lo que manifiesta es que él pide una oración para continuar haciendo lo que debe hacer como siervo de Dios. Hermanos, porque enseñar con autoridad, con la autoridad que nos ha dado el Señor, y ser inconsecuentes en el ministerio es algo que los ministros no se deben permitir. No hay tal cosa como hagan lo que les decimos, pero no tengan en cuenta lo que somos. Eso no tiene ningún sentido. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que lo importante es la autoridad de la palabra. ¿Usted sabe cómo queda la autoridad de la palabra cuando la persona que la está diciendo básicamente muestra con su vida lo contrario a ella? Es más o menos como el proverbio que dice que es como las piernas que le cuelgan al cojo, el dicho en el necio. El dicho puede ser verdadero, pero dicho por una persona que tiene una vida inconsecuente, Proverbios es bastante ilustrativo. Es como las piernas que le cuelgan inútiles al que no tiene movimiento en ellas. Ahora, cuando dice confiamos en que tenemos buena conciencia, y miren que no es exaltación, pero es una alusión al deber cumplido. El hecho de que se quite el sueño, como se mencionó, es bajo la responsabilidad que se tiene. Si se le quita el sueño a un pastor por no hacer lo que debe hacer, eso sí es grave. Esto es por la responsabilidad. Pero mira cómo el escritor bíblico dice, confiamos que tenemos buena conciencia. Vienen problemas, vienen enemistades, vienen señalamientos, finalmente sobre los pastores echan las responsabilidades de los fracasos de las personas. Eso es un clásico. Eso es un clásico. Pero mientras el pastor tenga buena conciencia de que ha hecho lo que tiene que hacer, mira cómo se expresa Pablo. Y ustedes me van a permitir que predique un poco más, porque esta es la última prédica, no la iba a extender a otra predicación más, pero ya voy a terminar. Mira cómo se expresa Pablo en 2 Corintios 1:12, por favor. Hablando de esta buena conciencia, 2 Corintios 1:12. Mira lo que dice. Porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál, Pablo? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora, en esta despedida, él también manifiesta que desea que se oren por él. Como lo acabamos de mencionar, pero también que esas oraciones por él resulten en que él pueda estar de vuelta con ellos. No solamente pide para seguir firme en su labor, sino para que esté de vuelta con ellos. Y esto muestra que este hombre estaba relacionado con esa congregación a la que le escribe. Mire lo que dice el versículo 19. Dice: mas os ruego que lo hagáis así, ¿qué? Las oraciones por él,
para que yo os sea restituido más pronto. Nueva Versión Internacional dice, se me permita estar de nuevo con ustedes. La Biblia latinoamericana dice, para que cuanto antes pueda volver a ustedes. ¿En qué sentido? ¿Ir a ellos personalmente? O como algunos comentaristas sugieren, volver a servir en esa congregación, o simplemente ejercer nuevamente su labor en libertad. ¿Acaso estaba prisionero? Nosotros no lo sabemos y no es bueno especular al respecto. Al parecer no tiene que ver con estar prisionero, porque mire lo que dice en el versículo 23. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. El que sí estaba preso era Timoteo, pero él está diciendo que ya está libre y que si viene él va a ir con él a verlos. Así que podemos descartar este punto de que esta expresión tenga que ver de que ser restituido en el sentido de que no podía ir porque estuviera tal vez en cadenas o en prisiones. No sabemos exactamente qué, pero sí sabemos que está mostrando aquí una relación que los conoce de manera personal, estaba relacionado con esa congregación. Y esto ha sido muy importante. Quienes han podido estar en la mayoría de las predicaciones sobre la carta a los Hebreos se dan cuenta que este hombre no hace el mensaje liviano, no lo reduce, no lo matiza, dice lo que tiene que decir. ¿Cómo creen ustedes que muchos de los que recibieron la carta y que se les sintieron aludidos estaban con respecto a él? No importa. Si tú tienes un llamado al ministerio, si tú tienes un llamado al servicio, si estás llamado y sientes que tienes un llamado y te estás capacitando a ello y lo que estás buscando es más o menos ser un rockstar, una persona aceptada, una persona que todo mundo afablemente quiere, pues básicamente tú vas a querer agradar al hombre y no vas a agradar a Dios. Finalmente, él exhorta a que se reciba lo que él ha escrito, pide por ellos, para que toda su exhortación, enseñanza tenga el fin que se espera de ellos y que ha estado exponiendo en toda la carta. Versículo 20 al 21 dice, y cuando usted lo lea y si ha estado en las prédicas anteriores, ve que es un resumen de toda la carta. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su ruego, su oración es para que todo lo que les ha escrito en la carta, les ha enseñado y las exhortaciones finales, Dios obre para que tenga un resultado en la vida de ellos. Y el 22 muestra que está plenamente consciente de lo que ha escrito. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Brevemente. ¿Qué tal que se hubiera extendido? Estaba claro. Amados hermanos, varones y pastores de esta congregación, que el Señor nos asista para honrar a Cristo, que el gobierno de Cristo en la iglesia a través de sus ancianos sea para agradarle a Él y no a los hombres. Sin lugar a dudas, señalar,
el pecado, direccionar y no simplemente dejarse llevar por la corriente de lo que todos piensan, no es fácil. Habrá días donde seremos los más amados y habrá días donde seremos los más odiados. Hay momentos donde los pastores son los superhéroes del caso y hay otros días donde son los villanos. No importa, con tal de que sujetos a la palabra cumplamos el llamado al que se nos ha hecho a nosotros. Y finalmente termina diciendo: saludad a vuestros pastores. A todos los santos, los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, hermanos, 50 prédicas de la carta a los Hebreos. Dios permita que la riqueza de esta carta se anide en nuestro corazón y que pongamos por práctica lo que nos ha sido enseñado por ella. Recordemos la doctrina, recordemos las exhortaciones a la firmeza y recordemos que todo eso va a redundar en la práctica, o sea, en el testimonio, en la vida cristiana y en la madurez. Y recordemos también los regalos que Dios ha dado a la iglesia. Esos medios que Dios ha dado a la iglesia son un diseño de Él. Son un diseño de Él. Que los aprovechemos y que echemos mano de ello para que podamos honrar al Señor con el testimonio en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias